Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto familiar este domingo 14 de marzo de 2021 con un preludio a cargo de nuestro hermano, el maestro Pimentel. Cantar, hermanos, el himno número 543 de Gloria en Gloria. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo
Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo número 47 y vamos a darle lectura al llamamiento a la adoración. El Salmo 47 dice así: Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Vamos a orar, hermanos, invocando el nombre de nuestro Dios. Padre Celestial, en esta tarde, noche, te agradecemos porque estamos reunidos para adorar y glorificar tu nombre. Padre, pedimos tu presencia, que tu Santo Espíritu nos dirija en este culto para darte la honra y gloria. Dice tu palabra que donde estén 2 o 3 más congregados, tú estás en medio de nosotros, y así lo creemos, Padre. Y gracias te damos, Señor, porque por los méritos de Cristo Jesús podemos estar delante de tu presencia. A ti sea la honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén. Vamos a cantar el himno número 59, Dios nuestro apoyo, porque realmente el Señor es nuestro refugio de generación en generación. Sigamos cantando a nuestro Dios con el himno 469, Oh Cristo, tu obra terminar queremos.
y del tú, maestro constructor. Sobre la roca tu obra construiremos un edificio de la eternidad, de nobles obras, no de ensueños hemos de levantar el templo de verdad. Maestro, ayúdanos a edificar según tu plan y hacerlo prosperar. Haznos seguir, Maestro, edificando el templo tuyo de la eternidad. Haz que sigamos nunca desmayando, siempre queriendo hacer tu voluntad, hasta que en toda gloria y esplendor al mundo venga el reino del Señor. A continuación tendremos una lectura bíblica en la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículos 16 y 17, la cual voy a darle lectura. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Siguiendo nuestro orden de culto, vamos a tener un tiempo de oración dirigidos por nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. Vamos a tener nuestro momento de oración. Donde quiera que estén ustedes, mis hermanos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu trono, de tu gracia, agradeciéndote, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das de reunirnos a través de este medio electrónico. Tú eres maravilloso, tú eres bueno, porque nos permites ver tu creación, nos permites contemplar pues tu grandeza. Y nos damos cuenta, como tu pueblo pues que somos, el único que merece la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, porque nos has bendecido grandemente. En estos tiempos muy difíciles para tu pueblo, para el mundo, se ha disminuido el trabajo, no nos hemos podido congregarnos presencialmente en nuestros templos y
Ha habido familias que han perdido trabajo, que han perdido pues, sus seres queridos. Y la economía pues, del país ha estado mal. Pero Señor, tú eres el sustentador. Tú eres el que controlas el mundo y el universo. Acudimos a ti, Señor, y ponemos en tus manos nuestras necesidades, nuestras peticiones, sabiendo que tú contestarás de acuerdo a tu divina voluntad. Seguimos orando por la Iglesia Veriti y por todas las iglesias que hay en el mundo y por todas las personas quienes escuchan pues tu evangelio a través de este medio. Te rogamos que tú los sustentas, los bendigas, los guardas del peligro, Señor. Queremos agradecerte por el privilegio y la oportunidad de ver un día más, Señor. Seguramente muchas personas han fallecido, que ya no están aquí, pero nosotros que todavía estamos aquí, Señor, pues te rogamos que nos ayudes para continuar proclamando tu palabra, que la iglesia siga trabajando, compartiendo el evangelio, que es nuestra misión, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes y esperando que todo lo que estamos haciendo pues en este día sea de bendición, Señor, sea agradable delante de tus ojos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. La palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 9 y 10 dice así: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ofrezcamos a nuestro Dios las ofrendas y diezmos a través de la cuenta bancaria de la iglesia, o trayéndolas a la oficina de la iglesia, o cuando volvamos a reunirnos, las depositemos aquí en la iglesia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque en obediencia a tu mandato traemos estas ofrendas y estos diezmos. Queremos pedirte que tú las bendigas, que las multipliques y les llenes de sabiduría a mis hermanos para la administración de estos dineros. Todo esto lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación tendremos una participación especial.
Preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios a través de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos, con el título del sermón El progreso del Evangelio, que va a estar basado en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 26. Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos. Vamos a continuar estudiando el libro de Filipenses. Vamos a seguir luchando y hace 15 días terminamos el libro de Efesios, pero hoy vamos a continuar estudiando el libro de Filipenses. Este libro es muy maravilloso porque nos va a ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra. Voy a dar lectura el capítulo 1, los versículos 12 hasta el versículo 26. Dice de la siguiente manera: Quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? ¿Qué no obstante? De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jerusalén, esto resultará en mi liberación, conforme a mi evangelio y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre. Estamos profundamente agradecidos porque tenemos la libre y la libertad de estudiar tu palabra, donde en otras partes del mundo no les es permitido anunciar, escuchar tu palabra. Pero nosotros, Señor, somos privilegiados, tenemos la libertad de exponer, de escuchar tu palabra. Te rogamos pues que tu palabra sea edificación para nuestra vida espiritual. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé el entendimiento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hace 8 días iniciamos estudiando el libro de Filipenses.
Y hicimos énfasis en el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio. La iglesia de Filipos había estado colaborando, la iglesia, para que el Evangelio fuera extendida. Y la iglesia de Filipos había mandado sus donativos, sus ofrendas a Pablo, para que Pablo siguiera trabajando en el Evangelio. Y dice aquí en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo contestó una preocupación de los hermanos de Filipenses. Pablo quería que ellos supieran que la bendición y el poder de Dios aún estaban con él. Aún en el hecho de que él estaba en prisión. Él no estaba fuera de la voluntad de Dios y la obra de Dios aún continuaba. Cuando Pablo estaba con los filipenses, Dios se manifestó mostrando su poder soberano. Podemos ver cómo Pablo y Silas salieron presos. En el libro de Hechos, capítulo 16, del 11 al 40, ahí donde nos relata que Pablo y Silas estuvieron presos, que estuvieron orando y el Señor mandó un terremoto y fueron liberados estos siervos de Dios. Nos sorprende que los filipenses se preguntaban ¿en dónde estaba el poder de Dios durante el actual encarcelamiento del apóstol Pablo? A través de la Biblia nos hemos dado cuenta de que todo esto se convirtió para el progreso del Evangelio, porque durante ese tiempo él escribió los Efesios, Filipenses y Colosenses. Dios no ha hecho perder el tiempo de Pablo durante el encarcelamiento en Roma. Dios nunca desperdicia nuestro tiempo, pero nosotros lo podemos desperdiciar al no sentir el propósito de Dios para nuestras vidas en dichos momentos. Porque dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Habla del progreso del Evangelio. Pablo no mencionó si él ya tenía una resolución o que estaba avanzando en su caso, debido a que a él no le importaba eso. Y él asumió que a los filipenses tampoco le importaba. Su pasión en común era el progreso del Evangelio. El Evangelio continuaba avanzando. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús, en todo el pretorio a todos los demás. Las circunstancias alrededor de las prisiones de Pablo y su manera de conducirse en medio de todo aquello puso en claro para todos los que observaban que él no era solamente otro prisionero, pero que él era
un emisario de Cristo Jesús. Este testigo condujo a la conversión de muchos. Incluso dice la Biblia, algunos del pretorio. Dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Las prisiones de Pablo le proveyó a los cristianos alrededor de él, los cuales no estaban presos, un mejor ánimo. Ellos veían que Pablo tenía gozo en medio de las pruebas. Ellos miraban que Dios se encargaba de Pablo en las circunstancias. Ellos veían que Dios todavía podía usar a Pablo a pesar de que él estaba preso. Pablo estaba preso, estaba pues encarcelado. Por eso dice aquí en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. A pesar de que Pablo estaba preso, pero el Evangelio seguía creciendo, avanzando. En el versículo 15, 18 nos dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? ¿Qué no obstante? De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Es interesante lo que dice la palabra de Dios. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pablo sabía que algunos predicaban debido a que querían sobrepasar el ministerio de Pablo y para promover sus propios nombres y colocarse por encima de Pablo. Esas personas estaban contentas de que Pablo estuviera preso, debido a que sentían que esto les daba una ventaja competitiva sobre él en lo que ellos consideraban un concurso de predicar el Evangelio. Ellos estaban motivados, al menos en una parte, por un espíritu de competencia, el cual es común muy a menudo, quizás entre los predicadores. Pablo no era tan crítico de creer que cada predicador tenía motivos equivocados o malos. Él sabía que algunos predicaban de buena voluntad, porque dice, los unos anuncian a Cristo por contención. Aquellos que predican el Evangelio con motivos equivocados están infectados con contención, el cual hace que ellos sirvan, pero no sinceramente. La ambición no es necesariamente mala. No hay nada de malo en querer ser lo mejor que podemos ser para Dios. Pero la contención está más enfocada sobre una imagen de éxito, en lugar de buscar un verdadero éxito ante Dios. Porque a muchas personas, muchos quizás predicadores, buscan éxitos, que es el mejor. Pero Pablo dice en estos versículos, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Aquellos que predicaban a Cristo por los motivos equivocados, lo hacían para añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Sus corazones competitivos
no solamente quería ganar para ellos mismos, ellos querían que Pablo perdiera. Ellos querían que Pablo soportara la humillación de tener que admitir que otros eran más efectivos que él. Ellos no entendían de que a Pablo, honestamente, no les importaba esto, debido a que él no tenía un espíritu de competencia en su ministerio. Y hay personas que están haciendo competencia, que es mejor pues que uno. Pero, mis amados hermanos y amigos, tenemos que entender que nuestra misión, que nuestro deber, nuestra responsabilidad es predicar a Cristo. Pero hay personas que están en competencia, que quieren ser el mejor, que es mejor, qué bueno. No es nada malo. Pero Pablo dice aquí en el versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención. Dice el versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, dice Pablo, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, las personas predican el Evangelio más enérgicamente, siendo motivados por el encarcelamiento de Pablo. Algunos fueron motivados de una buena manera, algunos fueron motivados en una mala manera. Dice, sin embargo, estaban motivados y Pablo tenía gozo en eso. Recuerden que la preocupación de Pablo no era el contenido del evangelio el cual era predicado, solo con los motivos de aquellos que predicaban. Pablo se opondría si él llegara a saber que un evangelio falso o distorsionado es predicado, si aún se predicaba con el mejor motivo. La actitud de Pablo era como diciendo, si predicas el verdadero evangelio, a mí no me importan cuáles sean tus motivos. Si tus motivos son equivocados, Dios tratará contigo. Pero al menos el evangelio es predicado. Pero si predicas un evangelio falso, no me importa qué tan buenos sean tus motivos. Tú eres peligroso y debes detenerte de predicar tu evangelio falso. Y los buenos motivos no excusan tu mensaje falso. Acordemos, mis amados hermanos, en el libro de Gálatas, cuando Pablo reprendió la iglesia de Galacia, que llegaron a otros predicadores que predicaban otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Es allí donde Pablo estaba molesto, porque se trataba la esencia del evangelio. Pero aquí Pablo dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Si las prisiones de Pablo no podían estorbar el evangelio, tampoco lo harían los malos motivos de algunos. La obra de Dios aún se estaba haciendo y en eso era causa de regocijo para el apóstol Pablo. Por eso dice aquí en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Parece que Pablo, cuando estaba preso, que algunos hermanos de la iglesia empezaron a predicarles el evangelio. Eso es bueno, ¿no? Pero algunos predicaban con buenos motivos, otros con malos motivos. Pero ni a usted ni a mí nos toca, hay que dejarse del Señor.
Dice aquí en el versículo 19, 20, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo sabía que el Señor estaba en control de todos los eventos, aun cuando sus prisiones y su próximo juicio ante el César Nerón hacía que la situación se mostrara tenebrosa. Pablo estaba confiado debido a que él sabía que los filipenses oraban por él. Su liberación en su situación actual estaba conectada a la oración de los filipenses, porque dice: por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Sin embargo, no era la oración de los filipenses en sí la que satisfacía la necesidad de Pablo, era la suministración del Espíritu de Jesucristo, la cual venía a Pablo por la oración de los filipenses. Las necesidades de Pablo quedaron satisfechas por el Espíritu de Dios, pero esa provisión hacia Pablo fuera traída por las oraciones de los filipenses. Estas son palabras de fe. Pablo confiaba poderosamente en Dios, y aquí Pablo confió primero en Dios para decir que nada seré avergonzado. Él creía que Dios no permitiría que él fuera avergonzado, o que Dios no se volvería contra de él en el asunto. Dice: seré magnificado Cristo mi cuerpo, por vida o por muerte. Pero también tenía esta confianza. Admitió a los filipenses de que él quizás no sería librado de la prisión, y que posiblemente esto podía ser martirizado. Pablo vivió su vida no para preservarse o promoverse a sí mismo, sino para glorificar a Jesucristo. Si un día Jesús decidiera que Pablo pudiera glorificarle a él a través de que Pablo entregara pues su vida, Pablo estaría contento por la oportunidad. Dice aquí en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía que la muerte no era una derrota para el cristianismo. Es meramente una graduación para la gloria, una ganancia neta para el cristiano. La muerte de Pablo en su debido tiempo sería una ganancia en dos sentidos. Primero, su muerte por la causa de Cristo glorificaría a Jesús, y eso era una ganancia. Segundo, el estar en la inmediata presencia del Señor era una ganancia para Pablo. Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Pablo estaba confiado en que Dios tenía la intención de que él llevara fruto. No había duda en la mente de Pablo de que este era el plan de Dios para él. Si Pablo vivía, sería una vida fructífera. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, sabiendo que su muerte sería una ganancia para el Evangelio y para él en particular. Pablo está indeciso entre el estar con el Señor o el continuar el ministerio para los filipenses a los demás. Porque dice: teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Es fuerte el decirlo, pero uno puede decir pues que Pablo de alguna manera quería morir.
De hecho, deseo escribir un anhelo fuerte. Dice, él dijo que él tenía un deseo para partir y el deseo era fuerte. Pablo entendió que otros aún necesitaban de él, que su obra aún no terminaba. Así que, dice Pablo, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo, él todavía tenía que continuar trabajando, predicando el Evangelio. Pero lo que nos llama la atención, mis amados hermanos, es lo que dice esto. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. A pesar de que Pablo estaba preso en la cárcel, el Evangelio seguía avanzando. ¿Por qué? Porque se levantaban un grupo de personas a predicar el Evangelio. Aunque estas personas tenían sus diferentes motivos al hacerlo, pero es predicado el Evangelio. Este es el mensaje para cada uno de nosotros, que tenemos que seguir predicando el Evangelio hasta que el Señor venga por nosotros. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Tendremos la bendición apostólica con nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos, y después de finalizar la bendición pastoral, cantemos la doxología número 432, Gloria demos al Padre. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Gloria demos al Padre,